Equipo 2. Déjenme ver quiénes son los integrantes. Vamos a ver la clasificación y los tipos de obesidad, ¿no? Continuando un poquito del primer tema y las guías nacionales e internacionales. Ok, Kimberly, Sophie y Ana Gabriela. Listo, perfecto. Y bueno, aquí se corta un poquito, pero sí es José Ventura Ana Gabriel. Sí, sí, Y sí. pues bueno, vamos a comenzar como tal, como con la clasificación de la obesidad. La primera clasificación que se utiliza aquí en México es por el índice de masa corporal. Esta básicamente es como todo un criterio, desde la OMS, la usa el IMSS y la usan más guías. Se calcula, ya sabemos cómo se calcula el índice de masa corporal, que es dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura. Y la estatura se mide en metro, bueno, se multiplica en metros cuadrados. Em, a partir del índice de masa corporal, que es de 30, vamos a empezar a decir que es obesidad y se clasifica formalmente como obesidad y se va a ir dividiendo de acuerdo a los grados, ¿vale? Ujú. En la obesidad tipo 1, pero ahí está. La obesidad tipo 1 se considera como una obesidad moderada y va de 30 hasta 34,9 de índice de masa corporal. La obesidad tipo 2 se considera una obesidad severa y va de 35 a 39,9 de índice de masa corporal. Y la obesidad tipo 3 va de 40 o más del índice de masa corporal y ya se considera como una obesidad mórbida. Bueno, antes de esto, recordemos que, bueno, la obesidad empieza desde 30, pero el sobrepeso va de 25 a 30, a 29,9 y pues ya, o sea, solo era eso. Y ahora sí, los tipos de obesidad los vamos a clasificar de varias formas, ¿vale? La primera es por su forma. Bueno, dice etiología, ahorita lo cambio, pero es por la forma de, básicamente, cómo está distribuida la grasa. Van a haber tres formas. Las dos más comunes es la obesidad androide y la obesidad ginecoide. La obesidad androide o la obesidad visceral, o también se le conoce como obesidad en forma de manzana, pues es este muñequito, ¿vale? ¿Qué quiere decir este muñequito? Bueno, así se las voy a pasar, pero igual cuando ustedes la estudien pues si la estén estudiando, solo le dan clic en la manzanita y ya les da como en toda la descripción, ¿vale? Pero entonces aquí lo vamos a hacer así para que se vea la comparación. Entonces, la obesidad androide, o también denominada como la forma en forma de manzana, es básicamente que la grasa se va a ir acumulando principalmente en la zona del abdomen, en el tórax y en el cuello, ¿vale? Por eso se considera como una manzana, ¿vale? Porque la parte más grande está arriba. Es el tipo más peligroso de la obesidad porque empieza a rodear órganos internos como el hígado y como el corazón. Y básicamente esta se asocia directamente a un diabetes tipo 2 o a hipertensión. Y sobre todo que es más común en hombres. Lo contrario de la obesidad ginecoide o la obesidad periférica o la forma de pera es básicamente que la grasa se empieza a depositar ya no en tórax, sino que se empieza a depositar en caderas, en los glúteos, en los muslos. Tiene un menor desarrollo de comorbilidades metabólicas, pero puede asociarse a problemas de retorno venoso, es decir, como las varices que todos conocemos, o problemas en las articulaciones de las rodillas, y es más frecuente en mujeres. Bueno, igual esta las dirige directo a la descripción. Y bueno, la otra es la obesidad homogénea. Bueno, como tal, esta no puse descripción, pero pues la obesidad homogénea es básicamente que la grasa se distribuye homogéneamente por todo el cuerpo. Y pues ya aquí están las descripciones. Y bueno, ahora sí, los tipos de obesidad según su etiología. Existen cuatro, que es la obesidad exógena,
que es la nutricional, es decir, por lo que comemos, la obesidad endógena, que es la secundaria, la obesidad monogénica o sindromática y la obesidad farmacológica. Igual, esto es lo mismo, le pican y los lleva a uno y aquí le pican acá y los regresa a la otra. Entonces, la obesidad exógena básicamente va a representar la mayoría de los casos en México, porque se asocia a la dieta que comen los pacientes. Es decir, hay un desbalance energético que él lo produce por consumir muchas calorías. Es decir, una dieta alta en alimentos ultraprocesados, en azúcares o en grasas. Y bueno, la obesidad exógena es endógena. La obesidad endógena se considera como secundaria porque es provocada por ciertas alteraciones del cuerpo, o sea, ciertas alteraciones internas. Principalmente son alteraciones endocrinas o metabólicas, como por ejemplo el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing o el síndrome de ovario poliquístico. La obesidad monogénica o sindromática realmente es como un tipo muy raro de obesidad, principalmente porque se asocia a mutaciones genéticas, ¿vale? Pero son mutaciones como muy específicas. Por ejemplo, la del síndrome de Prader-Willi, que básicamente van a alterar los centros de control del hambre y de la saciedad. Esto va a ser desde el nacimiento, entonces pues se va generando una obesidad. La obesidad farmacológica, como su nombre lo dice, pues es una ganancia de peso derivada a ciertos medicamentos, ¿vale? Que por ejemplo, esos son los corticoides, algunos antidepresivos y algunos antipsicóticos. Entonces, esto al consumirlos de manera prolongada, pues empieza a afectar empieza a afectar el peso del paciente, empieza a haber una ganancia de peso. Y, ok. Y ahora sí vamos a empezar con las guías. La primera guía que vamos a ver es la del IMSS, ¿vale? La del IMSS tiene como objetivo básicamente aprender a identificar cuando un paciente tiene sobrepeso y cuando un paciente tiene obesidad, ¿vale? Para evitar alguna comorbilidad. También nos habla sobre algunos planes de tratamiento que combinan la dieta con el ejercicio principalmente y después se van al tratamiento quirúrgico. Em, Básicamente su objetivo es disminuir como todos estos em, eventos por las comorbilidades, por ejemplo, un infarto, un accidente cerebrovascular y también algunas complicaciones metabólicas. El enfoque principal de esta guía, pues básicamente es que define a la obesidad como una enfermedad crónica, este, y se enfoca básicamente que en el exceso de grasa va a generar una disfunción del tejido adiposo, provocando un estado de inflamación crónica. Por ello, básicamente la guía no mide como tal que perdió peso y ya mejoró su estado de salud, sino que mide que haya perdido peso, pero aparte su riesgo metabólico o algún riesgo cardiovascular haya disminuido. La IMSS también usa como clasificación por IMC, por el índice de masa corporal, y por la circunferencia de la cintura. Igual lo de la circunferencia de la cintura se lo van a explicar un poquito más adelante los parámetros, ¿vale? Y para el tratamiento que sugiere la guía del IMSS es que básicamente primero se le da un tratamiento de dieta y un tratamiento quirúrgico y un tratamiento de ejercicio, de actividad física. Si eso no mejora con el paciente ya tiene comorbilidades muy avanzadas, pues se le da la opción o se le da el criterio de selección para cirugía y esta cirugía es bariátrica. Bueno, aquí se ve muy chiquito, pero a ver. Es los criterios de selección para la cirugía. La edad es que el paciente debería presentar una edad de entre 18 a 55 años. Anteriormente, que haya tenido un fracaso al tratamiento médico, que es la dieta y el ejercicio, que tenga un índice de masa corporal mayor a 40 o un índice de masa corporal mayor a 35, pero con morbilidades asociadas. Que la obesidad esté establecida al menos 5 años. Que no exista otra contraindicación para la cirugía.
a que haya una ausencia de una patología psiquiátrica grave, incluyendo, por ejemplo, el abuso de alcohol y el abuso de drogas o una bulimia nerviosa, ¿vale? Esos son los criterios para referir a un paciente a cirugía bariátrica. Bien, vamos a seguir con la guía CMNE, que esta guía fue desarrollada por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología con el objetivo de proporcionar recomendaciones basadas en evidencia científica, justo para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la obesidad en adultos mexicanos. Vamos a ver que busca unificar criterios de atención y mejorar los resultados en salud. El enfoque principal va a ser que se centre en mejorar la salud integral del paciente y disminuir el riesgo de complicaciones asociadas. Vamos a ver que para su diagnóstico, la evaluación va a incluir el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, distribución de la grasa corporal y la identificación de comorbilidades, ya sea diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, apnea obstructiva del sueño o hígado graso no alcohólico. Y vamos a ver que su tratamiento, la guía propone un manejo pues multidisciplinario. Es decir, que vamos a tener se trata de tener como varias expertos que se van a enfocar justamente en ciertos puntos. Em, Vamos a ver que como primer recurso casi de todas las guías va a ser una modificación en el estilo de vida. Es decir, una alimentación saludable individualizada, es decir, que sea específica de nuestro paciente. Cada paciente va a tener una, pues sí, como dieta que corresponda a sus necesidades. Vamos a ver que también se va a concentrar en un déficit calórico moderado, un incremento de la actividad física y mejoras en la calidad del sueño y reducción del sedentarismo. Como segunda opción, vamos a tener terapia conductual, que justamente va a buscar modificar hábitos y conductas relacionados con la alimentación y la actividad física para mejorar la adherencia al tratamiento. Ya como tercera opción va a ser un tratamiento farmacológico y este se va a recomendar más cuando los cambios en el estilo de vida no son suficientes y existen factores de riesgos, como ya los mencionados. Y ya como una cuarta opción va a ser la cirugía bariátrica que ya mencionó mi compañera en la guía anterior, que pues está indicada en pacientes con obesidad severa o cuando otros tratamientos no han logrado los objetivos esperados. Y vamos a ver que como que el mensaje principal de la guía es la pérdida de peso no es el único objetivo, sino que lo más importante es mejorar la salud, reducir complicaciones y aumentar la calidad de vida del paciente. La que sigue, por favor. Ok, bueno, vamos a continuar con la NOM 008. Entonces, bueno, esta como tal, pues es una norma oficial mexicana, que su objetivo pues no va a ser tanto dar consejos médicos. Esta más bien va a poner como las reglas, ¿vale? Legales en cuanto al país, pues para garantizar que el tratamiento sea de manera segura y ética para todos los pacientes, protegiendo a la gente de productos milagros, es decir, como charlatanes que dicen, no, pues estas pastillas te van a bajar 30 kilos en un mes, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, por eso, pues su enfoque principal es más regulatorio y de seguridad clínica. La NOM dice que, bueno, por la ley, que la obesidad no la puede manejar una única persona, o sea, no nada más la puede manejar un médico. A fuerza se necesita un equipo multidisciplinario en donde va a estar compuesto tanto por el médico, por el nutriólogo y un psicólogo. Y prohíbe cualquier producto milagro. Entonces, bueno, para el diagnóstico, la norma usa clásicamente el índice de masa corporal, pero pues también es obligatorio medir la circunferencia de cintura-cadera, este, porque pues se adapta mejor a nuestra población. Ahora, es importante que pues si un hombre mide más de 90 centímetros de cintura y una mujer pues más de 80, ya vimos que pues tienen un riesgo cardiovascular elevado, pesen lo que pesen. Pues ya vimos pues los tipos, ¿no? De obesidad. Y bueno, pues finalmente su tratamiento, pues la norma exige que primero se agoten los cambios en nutrición y ejercicio
acompañado de la terapia psicológica antes de pasar a otra cosa. Y ya si es hablado propiamente de la cirugía bariátrica, pues esto es súper estricto y protector. O sea, esta pues nada más va a ser eh, permitida en mayores de edad con un IMC de más de 40 o 40 y más, o de 35 o más si ya tienen comorbilidades graves, como es la diabetes descontrolada. Entonces, la siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de la PRONAM, que son los protocolos nacionales de atención médica, y vamos a ver que esta propone un abordaje integral, igual centrado en la persona y no únicamente en el peso corporal. Vamos a ver también en las próximas guías que también eso ya se está como ampliando, que como que quitar estigmas de que ya no podemos, o sea, no está bien que se diga persona eh, obesa, me parece, sino que es persona que vive con sobrepeso o con obesidad. Entonces, vamos a ver que el objetivo principal de esta guía es fortalecer la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral de las personas con sobrepeso y obesidad, con una finalidad de prevenir complicaciones y justamente de mejorar su calidad de vida. Ujú. Vamos a ver que su atención se basa, pues, como ya les dije, en la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento integral, seguimiento a largo plazo. Y esto también ya lo había mencionado mi compañera, es decir, que no va a ser de la noche a la mañana y cuando veamos como una mejora no se trata de que, pues ya mejoró y ya hasta ahí llegamos, sino seguir adelante con el tratamiento, ya sea farmacológico o solamente con cambios de estilo de vida. Y también vamos a ver que es un trabajo multidisciplinario, que es lo que hemos estado viendo con las otras guías también. Esta guía también nos habla de los factores de riesgos, que son una dieta alta en calorías, sedentarismo, antecedentes familiares, trastornos endocrinos, factores psicológicos, privación del sueño, consumo de alcohol y determinantes sociales y económicas. Vamos a ver que para realizar el diagnóstico se utiliza principalmente dos herramientas, que pues es el índice de masa corporal y aquí pues nos dan su clasificación, que como ya sabemos, se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la talla en metros cuadrados. Y pues aquí vamos a ver que pues lo normal es estar entre 18.5 a 24.9, el sobrepeso es de 25 a 29.9, y ya la obesidad, ya nos había mencionado nuestra compañera Kim, que se divide en obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. La segunda herramienta es la circunferencia de cintura, que permite identificar la obesidad abdominal y riesgos cardiometabólicos, que igual ya lo habían mencionado, em, que en la mujer la circunferencia abdominal es mayor o igual a 80 centímetros y en hombre mayor o igual a 90 centímetros. La que sigue, porfa. Esta guía creo que, bueno, de lo que yo estuve checando me pareció como que es de las más completas y también nos habla de las 4 M's, que em, vamos a ver que pues uno de los aspectos de esta guía es la evaluación integral mediante estas 4 M's que permiten valorar el impacto de la obesidad en las diferentes áreas de la vida del paciente. Y vamos a ver que la M es de metabólica, es decir, la dimensión metabólica busca identificar alteraciones como la diabetes, prediabetes, dislipidemias, hipertensión arterial, hígado graso, y pues para ello se solicitan estudios que vamos a ver más adelante. La otra, no, regresale. La otra M es de mecánica. Y aquí la dimensión mecánica evalúa las complicaciones físicas producidas por el exceso de peso. Y pues entre ellas, pues vamos a encontrar la limitación física, osteoartritis, apnea obstructiva del sueño, reflujo gastroesofágico e insuficiencia venosa. Mm. Vamos a tener la M de mental, que es la dimensión que evalúa el impacto psicológico de la obesidad. Y pues investigan condiciones, vamos a ver si nuestro paciente puede llegar a tener depresión, ansiedad, estrés, por otros factores o justamente igual por bueno, por el sobrepeso o por la obesidad. Y la M de monetaria o social, que finalmente es la dimensión que analiza factores que pueden influir en el tratamiento. Es decir, si nuestro paciente tiene acceso a servicios de salud, si tiene pues la economía para costear la atención médica y pues la disposición de alimentos saludables. Como, o sea, como sabemos, pues no siempre todos podemos de que comer como
saludable, igual por algunas carencias económicas y así. Y vamos a tener también el sistema EOSS, que vamos a ver que este sistema clasifica la gravedad de la obesidad según las complicaciones que presenta el paciente y no solamente por su peso. Y vamos a ver que este se va a dividir en 5 estadios, que el estadio 0, se los voy a resumir, pero igual aquí en la presentación está como ya desarrollado. Y vamos a ver que el estadio 0, aquí no van a haber alteraciones relacionadas con la obesidad. En el estadio 1 hay factores de riesgo, pero son leves. En el estadio 2 hay presencia de enfermedades como diabetes o hipertensión. Y en el estadio 3 hay un daño orgánico importante y limitaciones funcionales. Y ya en un estadio 4, la enfermedad ya es grave o potencialmente terminal. Y esto permite esta clasificación sí, pues este sistema nos permite individualizar el tratamiento para cada paciente. La que sigue, por favor. Como ya les había dicho, pues se solicitan algunos estudios para igual ir descartando que tengan otras comorbilidades o justamente para ver cómo se encuentra nuestro paciente. Y estas pueden ser glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, función hepática, función renal o la TSH. Ay, güey. Y ya para finalizar, vamos a ver que el tratamiento se basa principalmente en modificaciones del estilo de vida. Y vamos a ver que se recomienda una alimentación saludable y equilibrada, disminución del consumo de azúcar y alimentos ultraprocesados, incremento del consumo de frutas, verduras, agua natural y pues actividad física regular. Y esto también con la evaluación que hicimos previamente. Si nuestro paciente, de las 4M, si nuestro paciente se encuentra como en, no disposición, sino si puede realizar las actividades o justamente por el mismo sobrepeso no puede realizar ciertos ejercicios. Eh, Vamos a ver también que se recomienda realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada por semana. Y pues si esto no nos llega a funcionar, podríamos utilizar tratamiento farmacológico. Y pues ya vimos que esto se aplica cuando ya nuestros cambios de estilo no son suficientes y pues ya podemos utilizar medicamentos como liraglutida o semaglutida o Orlistat. Pero creo que el Orlistat ya no se utiliza tanto. Eh, y pues ya como última opción igual va a ser la cirugía bariátrica, que la cirugía bariátrica puede considerarse en pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 40 kilogramos por metro cuadrado. O bien en un índice de masa corporal mayor o igual a 35, pero con comorbilidades importantes. La que sigue, por Ok, entonces ahora vamos a continuar con las guías internacionales y bueno, como hemos visto a lo largo de estas, pues bueno, de las nacionales, pues ninguna de estas guías se contradice, sino pues se complementan. Entonces, bueno, pues comencemos con la OMS. Aquí pues el objetivo cambia pues por completo porque aquí se enfoca más en el panorama mundial, es decir, o sea, su meta va a frenar principalmente la epidemia global de la obesidad para que pues los países pues no colapsen en un futuro pues por culpa de infartos o diabetes. Ahora bien, pues su enfoque principal pues es la salud pública, ¿no? Entonces a la OMS no le interesa pues un paciente individualmente que esté pues sentado, por ejemplo, en el consultorio o así, sino aquí es como toda la población. Entonces, lo que busca es que pues los gobiernos cambien los entornos de las ciudades, por ejemplo, ahorita que hay pues una nueva ciclovía sobre Talpan, que regulen pues la publicidad de la comida chatarra, por ejemplo, los sellos, ¿no? Que están en los alimentos y pues también que pongan impuestos a los refrescos o a pues sí, a comidas chatarra. Entonces, por su parte diagnóstica, la OMS es la que dicta pues el IMC, que ya vimos, ¿no? 25 a 29.9 sobrepeso y de 30 para arriba, pues ya es obesidad. Entonces, es un criterio más estadístico
para poder comparar de un país a otro y pues por lo mismo su tratamiento se queda en un nivel muy general, ya que pues habla de la actividad física diaria, recortar las calorías y mejorar la educación comunitaria. Aquí no se mete tanto la guía en qué medicamento recetar ni qué técnica quirúrgica utilizar, más bien es siempre pues una prevención y pues en este caso pues masiva, pues porque no es nada más hacia una sola población, sino pues es a todo el mundo, ¿no? La siguiente, porfis. Igual, como vemos, bueno, como sabemos, la ADA es la American Diabetes Association, pero pues también hay un apartado que nos habla sobre la obesidad. Y vamos a ver que destaca que la obesidad no debe de verse únicamente como una consecuencia de malos hábitos, sino también como una condición influenciada por factores genéticos, metabólicos, ambientales, sociales y conductuales. Vamos a ver que pues el objetivo eh, no solamente es bajar de peso, sino mejorar la salud general del paciente. Vamos a ver que dentro de su enfoque se encuentra mejorar la salud metabólica, prevenir la diabetes tipo 2, reducir complicaciones cardiovasculares y mejorar la calidad de vida. Vamos a ver que la ADA recomienda realizar una evaluación integral, es decir, que primero se obtienen medidas antropométricas, pues como ya lo vimos, peso, talla, índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Posteriormente a eso se investigan enfermedades relacionadas con la obesidad como diabetes, hipertensión, dislipidemias, hígado graso, apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño y enfermedades cardiovasculares. Esta valoración nos va a permitir identificar el riesgo de cada paciente y pues establecer justamente un plan individualizado, como ya lo hemos estado viendo a lo largo de las otras guías. Aquí vamos a tener las metas de pérdida de peso o los objetivos de pérdida de peso, que uno de los aspectos más importantes que justamente menciona la ADA es que incluso pérdidas moderadas de peso generan beneficios importantes. Una pérdida de 3 al 7% del peso corporal puede mejorar la glucosa, los triglicéridos y otros factores metabólicos. Sin embargo, cuando la pérdida de peso supera el 10%, los beneficios son aún mayores, ya que mejora significativamente el control glucémico, disminuye el riesgo cardiovascular e incluso puede favorecer a la remisión de diabetes tipo 2 en algunos pacientes. Pero justamente, como ya lo hemos estado mencionando, no es como de que, ya, estoy curado y ya, dejo nuestro tratamiento. No, se tiene que seguir y es un proceso largo. Por esta razón, la ADA promueve objetivos realistas y progresivos que son como un tratamiento nutricional. Vamos a ver también que el ADA justamente no recomienda una dieta única para todos los pacientes. Em, Entre los patrones alimentarios con evidencia científica se encuentra que pueden ser dieta mediterránea, dieta DASH, dietas bajas en carbohidratos y dietas basadas en plantas. Lo más importante aquí es lograr un déficit calórico sostenible que permita mantener la pérdida de peso a largo plazo, siempre y cuando ésta se adecue a las necesidades de nuestro paciente. La actividad física va a ser otro pilar fundamental y pues vamos a ver que la ADA recomienda igual 150 minutos semanales de actividad física aeróbica con intensidad moderada y se aconseja realizar ejercicios de fortalecimiento muscular entre 2 y 3 veces por semana. También se recomienda reducir el tiempo sedentario y evitar permanecer durante periodos prolongados. Perdón, este, la terapia conductual, también vamos a ver que la ADA enfatiza la importancia del acompañamiento conductual y psicológico, y esto va a incluir educación en salud, establecimiento de metas, automonitoreo y apoyo emocional por familiares y también pues, bueno, yo recuerdo que cuando íbamos a la clínica habían como grupos de apoyos para personas de la tercera edad que pues se juntaban a hacer actividades para el fortalecimiento y para la estimulación. Entonces, pues supongo que son como igual se pueden hacer grupos de apoyo para justo como no sentirse solo en este proceso. Y ya, la que sigue, por favor. Ok, entonces continuamos con la guía CEN, que es de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Pues el objetivo es que, pues España, ¿no? Que los españoles pues cambien como su manera de ver a la comunidad médica para que pues también dejen de ver la obesidad como un problema estético o una falta de voluntad o que pues quieren estar así pues porque quieren, ¿no? Y sea realmente tratada como una enfermedad crónica, de verdad, ¿no? Entonces, bueno, su enfoque principal pues es puramente clínico y fisiopatológico. Ellos adoptan el concepto moderno de ABCD, que esto pues significa una enfermedad crónica basada en adiposidad y pues es principalmente enseñar que el problema real no son los kilos de más en la báscula o así, sino que es que el tejido adiposo está enfermo y pues si está enfermo pues está inflamado y hace una disfunción en el cuerpo. Entonces, bueno, para el diagnóstico lo que propone esta guía pues es muy clínico, es clasificar al paciente según sus complicaciones reales en tres áreas. Primero, pues como vimos, que ya habíamos visto en otra guía, pues las mecánicas, por ejemplo, si el paciente refiere dolor de rodillas o apnea del sueño. Segundamente, las comorbilidades cardiometabólicas, como puede ser la prediabetes o un hipercolesterolemia. Y tercero, pues la parte psicológica, ¿no? Que pues ya vimos que son estas tres grandes áreas. Ahora, bueno, para el tratamiento, pues es de las más proactivas del mundo, pues estas defienden que el manejo debe ser súper personalizado y se deben de utilizar medicamentos avanzados, pues como los nuevos fármacos pues inyectables, ¿no? Que se utilizan, bueno, estos péptidos y desde etapas muy tempranas. En cuanto aparezcan pues las primeras complicaciones o molestias que tenga el paciente, pues para frenar la enfermedad antes de que el daño en los órganos pues sea irreversible. Entonces, bueno, el siguiente, por favor. La siguiente va a ser la EASO, que es la Asociación Europea de Salud y Obesidad. Y justamente igual que la guía anterior, también vamos a ver el sistema ABCD, pero primero vamos a ver que esta guía pues nos propone dejar de enfocarnos únicamente en el peso corporal, sino que comenzar a evaluar cómo el exceso de grasa impacta en la salud del paciente. Es decir, que no solo importa cuánto pesa una persona, sino cuáles son las consecuencias que ese exceso de grasa tiene sobre su organismo en varias esferas. Vamos a ver que para el diagnóstico la EASO recomienda utilizar el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y la composición corporal. Perdón, es que se me metró. Sin embargo, vamos a ver que esta guía señala que el índice de masa corporal tiene limitaciones porque no permite identificar entre la masa muscular y la masa grasa. Por esta razón, recomienda complementar la evaluación con la medición de la circunferencia de cintura, pues ya que esto nos va a permitir identificar la acumulación de grasa abdominal o visceral, lo cual se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También vamos a ver que cuando sea posible, se recomienda evaluar la composición corporal mediante herramientas como la bioimpedancia o estudios especializados que permiten conocer el porcentaje de grasa corporal y la cantidad de masa muscular para una evaluación integral. Vamos a ver que esta guía pues también nos enfatiza la necesidad de realizar una valoración completa del paciente. Esto incluye aspectos físicos, metabólicos, psicológicos y funcionales. Vamos a ver que pues en la parte física se valora el peso, el IMC y las enfermedades asociadas. En la parte psicológica pues investigan problemas como ansiedad, depresión, estrés. Y pues finalmente en la parte funcional se evalúa cómo la obesidad afecta la movilidad y la capacidad para realizar actividades cotidianas y la calidad de vida. Y ya con base a esto pues vamos a ver
cómo se va a ir personalizando el tratamiento de nuestro paciente. Y como ya lo había mencionado mi compañera, el modelo ABCD es uno de los conceptos que esta guía considera como más importante, ya que justo es la enfermedad crónica basada en la adiposidad y este modelo propone que pues, el diagnóstico de la obesidad no debe basarse únicamente en el IMC, sino también en la cantidad de grasa corporal, su distribución y las alteraciones que esta produce en la salud. Por lo tanto, el exceso de tejido adiposo y sus consecuencias clínicas son los elementos centrales para definir la enfermedad. Vamos a ver las complicaciones que pueden ser metabólicas, cardiovasculares, respiratorias, mecánicas o psicológicas. Em, y pues ya como tratamiento, pues la EA, EASO establece 4 pilares fundamentales para el tratamiento de de la obesidad. Va a ser una alimentación con déficit energético individualizado que permita la pérdida gradual de peso, promueve patrones alimentarios saludables, como la dieta mediterránea y una alimentación rica en frutas, verduras y alimentos mínimamente procesados. También esta guía enfatiza que no existe una dieta única que funcione para los pacientes. También se promueve la actividad física y se recomienda justo realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física. Mm, También se recomienda la terapia conductual y para modificar hábitos, que esto incluye pues una educación nutricional, establecimiento de metas realistas, automonitoreo y manejo del estrés, así como apoyo psicológico. em, y pues nuestro objetivo va a ser el favorecer cambios sostenibles a largo plazo. Y pues como ya hemos visto, igual si las primeras medidas no son suficientes, pues ya podemos implementar un tratamiento farmacológico o cirugía bariátrica. Y pues igual, vamos a ver que varias de las guías que ya mencionamos se enfocan en esto, en el estigma de peso. Es decir, que uno de los aspectos distintivos de la EASO, pero también de otras guías, es su fuerte énfasis en combatir el estigma relacionado con el peso. Es decir, que promueve un lenguaje centrado en la persona, atención libre de discriminación y respeto a la diversidad corporal. La que sigue, porfa. Y ya por último, si me parece, terminaríamos con la guía en NICE en Reino Unido. Esta como tal, pues su objetivo es cuidar el dinero del sistema de la salud pública británica para que pues no se quede sin un presupuesto. Entonces, por eso, pues su enfoque principal va a ser el costo-beneficio o costo-efectividad basada en evidencia. Ellos, pues a diferencia de México, pues calculan si el dinero cuesta, perdón, si el dinero que cuesta el tratamiento, pues va a valer la pena en comparación con los años de vida saludables eh, que pues puede tener el paciente. Si es algo pues muy caro pues y ayuda poco, pues simplemente no se va a aprobar. Entonces, bueno, esto se nota principalmente desde el diagnóstico. Aquí pues se dejó un poco de lado el IMC y se necesita o se ocupa más la relación de cintura-estatura. Y aquí la regla es fácil, es que la cintura debe de medir menos de la mitad de lo que mides de alto. Entonces es una relación menor a 0,5. Si mides más, pues tienes una obesidad central y pues esto ya vimos que tiene un mayor riesgo cardiovascular, aunque tu IMC pues sea de manera normal o parezca normal. Entonces, bueno, en el tratamiento ellos pues son muy minuciosos y estrictos, pues ya que sí te pueden financiar los medicamentos modernos, como ya vimos que son los péptidos, que son los análogos de GLP-1, que pues esto es lo que hacen, pues es básicamente disminuir el vaciado, disminuir el tiempo de vaciado de gástrico. Entonces, pues por lo tanto los pacientes se sienten satisfechos, ¿no? Ahora, si el paciente pues tiene un IMC de 35 o más con comorbilidades, pues sí se le financian estos medicamentos y pues se aplica la regla principal o de oro que se les dice que si a los 6 meses del tratamiento
el paciente no ha perdido el mínimo del 5% de su peso, pues simplemente el sistema lo que hace es suspender el medicamento porque económicamente ya no se considera una inversión eficiente. Pues sí, eso sería lo principal de la guía. Siguiente. Vale, entonces vamos a empezar con las preguntas. Igual, pues ya saben, si alguien quiere contestar la pregunta, solo alza la mano y ya, ¿vale? Pues la primera pregunta. Ay, la primera pregunta es, según la norma 08008 SA, SSA3 2017, ¿cuál es el criterio obligatorio? Ay, bueno, pues ya la vieron. ¿Cuál es el criterio obligatorio respecto a la circunferencia de cintura para diagnosticar obesidad abdominal en la población mexicana? ¿La América? Sí, bueno, como dijeron en la presentación, nos hablaban de una circunferencia de cintura en hombres mayor a 90 centímetros y en mujeres de mayor a 80 centímetros. Y nos dijeron que pues este era el indicador para obesidad abdominal en la población mexicana y también que era un indicador del riesgo metabólico. Entonces sería la C. Bueno, entonces la segunda pregunta, ¿cómo se le llama a la obesidad en forma de manzana, donde la grasa se acumula principalmente en el abdomen y es considerada como la más peligrosa? Sebastián. Sí, bueno, según yo sería obesidad androide o visceral. Entonces sería la opción A. Sí, es la opción A. La tercera, en los protocolos nacionales de atención médica, ¿para qué sirve la AOSS? ¿Quién respondió la otra, Kimberly? La primera fue América y la segunda fue No, la Sebastián. anterior. Sí, fue América. No, la anterior. Ah, la que acabo de Sebastián. pasar, Sebastián. Ah, gracias. Ujú. Bueno, ¿alguien quiere responder esta? Fernanda. Sí, bueno, yo recuerdo que era para evaluar la gravedad de la obesidad basándose en su gravedad. Entonces sería la D, ¿no? Mm, sí, la D. Bueno, la última pregunta. La guía británica de NICE destaca por su efecto de costo, efectividad y optimización de recursos públicos. ¿Cuál es la regla de oro respecto al uso de fármacos, que son los GLP-1? Vaya. Ah, sí, pues mencionaron que eso se tenía que cancelar si no se llegaba a la meta de perder mínimo pues el 5%, entonces sería la C, ¿no? De que su uso se restringe a un IMC de menor a 35 más la comorbilidad, ¿no? Ajá. Y es la C. Y pues bueno, eso ya sería todo por nuestra parte. Y Kimberly pues, pregunta, antes de sí, esta, Cian, ¿quién contestó? fue esta Fernanda. Me parece que es Guerrero 8, creo. Guerrero. 8 a Guerrero. Ujú. Ah, uy, perdóname, es que me cuesta trabajo estarlos buscando. Ochoa. Ujú, listo. Perfecto. Pues ya, eso sería todo. Excelente. Muchísimas gracias, Kimberly. Felicidades. Sí me gustó mucho su presentación. ¿Listos, equipo 3, por favor?
Bueno, vamos a comenzar con el equipo 3. Nuestro tema es el de tratamiento nutricional de la diabetes y el tratamiento nutricional de las dislipidemias. La siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, les voy a explicar un poco acerca de son las medidas dietéticas para una persona con diabetes de acuerdo a la norma oficial mexicana. Eh, la norma oficial mexicana que habla de esto es la norma oficial 015 SSA2 2010 y también algunas de las guías de la información que vienen en guías de práctica clínica del CENETEC que pues establecen la terapia médica nutricional, ¿cuál es la terapia médica nutricional que vamos a seguir para pues realizar una dieta para una persona con diabetes? Y pues también en estas pues se recalca que las medidas se deben diseñar de forma individualizada y se apoyan pues en el sistema en el sistema mexicano de alimentos equivalentes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les pongo para empezar cuál es el aporte calórico que se recomienda. Pues tenemos principalmente que en pacientes con peso normal el aporte se calcula generalmente entre 20 y 40 kilogramos de peso al día. Depende de la actividad física y el momento biológico. Esto quiere decir que, por ejemplo, no sé, una persona sedentaria, pues tendría que tener un aporte calórico menor, no sé, de unos 25 kilocalorías por gramo. Y una persona con, por ejemplo, unos 40, una persona con una, pues, actividad física más moderada, que sí realiza actividad física, pues tendría que tener, por ejemplo, unas 40 kilocalorías por kilo. No sé, por ejemplo, si yo peso 62 y realizo ejercicio, aproximadamente mis kilocalorías tendrían que ser unas 2000 a comparación de unas 1600 que si no hiciera, pues, de actividad física. Luego, en pacientes con sobrepeso u obesidad, que pues es un índice de masa corporal mayor a 25, se recomiendan pues dietas con restricción energética y pues la estrategia inicial es que se debe reducir entre 250 y 500 kilocalorías de el consumo habitual. Y pues el objetivo a mediano plazo es lograr una pérdida de peso gradual y sostenida del 15% del peso corporal total. Esto pues cada año. Luego tenemos que las normativas pues nos dicen que no se deben recomendar dietas por debajo de 1200 kilocalorías al día. La siguiente, por favor. Luego tenemos, en cuanto a los carbohidratos, la norma 015 menciona que se deben constituir la principal fuente de energía y deben aportar entre un 50 y un 60 del valor calórico total diario. Para facilitar el monitoreo diario, pues la norma sugiere que se deben contar las raciones, donde una ración equivale a 15 gramos de hidratos de carbono. También se mencionaba que en personas que estén en tratamiento se puede eh, realizar ¿cómo se le dice? Pues se deben contar los carbohidratos netos y a esto se les debe restar los gramos de fibra de los carbohidratos totales que se consumen en cada comida. Luego también tenemos que se debe priorizar el consumo de carbohidratos complejos, asegurando que al menos la mitad provenga de granos enteros. Y se deben restringir los azúcares simples, como miel, jaleas dulces, jugos o bebidas azucaradas.
para que representen menos del 10% total. La siguiente, por favor. En cuanto a los lípidos, la ingesta total de grasa no debe superar el 30% de las calorías totales, y para prevenir complicaciones cardiovasculares como dislipidemias, la distribución debe ser muy cuidadosa. En cuanto a las grasas saturadas, deben ser menos del 7% del total de las calorías diarias o menos del 10% en términos poblacionales generales, y se deben limitar alimentos de origen animal ricos en grasa, ya sea manteca, mantequilla o vísceras. También el colesterol, el consumo debe restringirse a menos de 200 miligramos al día, y las grasas mono y poliinsaturadas se deben priorizar de fuentes saludables. Debe ser hasta un 15% de grasas monoinsaturadas, pues especialmente provenientes de, como les decía, de fuentes saludables, ya sea aceite de oliva, aguacate o cacahuate, y hasta un 10% de grasas poliinsaturadas provenientes de aceites de pescado, de girasol, de maíz o de soya. La siguiente, por favor. Bueno, luego en cuanto a las proteínas, pues estas deben representar un 15% de las aproximadamente de las calorías totales en un paciente diabético que no tenga complicaciones. Mm, no obstante, pues si el paciente desarrolla, tiene indicios de nefropatía diabética en la que ya se menciona que si hay albuminuria o al deterioro de la filtración glomerular, pues el aporte debe limitarse a 0,8 gramos por kilogramo de peso al día para no sobrecargar la función renal. La siguiente, por favor. También se menciona que la fibra debe ser la dieta debe ser una dieta rica en fibra, y se establece un objetivo de 14 gramos por cada 1000 kilocalorías ingeridas, lo que equivale a unos 25 gramos al día para las mujeres y a unos 38 gramos al día para los hombres aproximadamente. Y se debe priorizar aportar entre 20 y 30 gramos de fibra soluble, que pues como ya sabemos está presente en verduras y frutas con cáscaras, leguminosas como frijol o lenteja, y cereales integrales como avena, porque pues la fibra forma geles viscosos que pues disminuyen el tránsito intestinal y pues eh, enlentecen la absorción de la glucosa y reducen los lípidos. La siguiente, por favor. Y en cuanto a los azúcares, en la guía un punto muy específico menciona que recomienda reducir o evitar el consumo de azúcares simples, ya sea miel, jaleas dulces o bebidas azucaradas, para permitiéndonos pues el uso de edulcorantes no nutritivos. Esto quiere decir que pues no nos se agregue ningún tipo de que no nos agreguen calorías, pues extra, ya sea como el aspartame, el acesulfame de potasio, la sucralosa, la sacarina, entre otros, mientras sean permitidos por la Secretaría de Salud. Y se menciona que estos no afectan los niveles de glucosa en sangre ni la secreción de insulina. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar como tal ya enfocándonos en el tratamiento. Aquí pues ya vimos la normativa y las recomendaciones que nos dan las guías. Entonces, pues vamos a ahora sí
condensar toda esta información en lo que nos interesa desde este enfoque de vista, ¿no? Claramente, pues ya hemos estudiado la diabetes desde diferentes puntos, entiéndase, por ejemplo, desde el punto bioquímico, también integramos un poco más desde el punto fisiológico y creo que ese conocimiento ya lo tenemos también y lo podemos aplicar a la clínica, pero lo que nos interesa ahorita es cómo podemos también apoyar desde la parte nutricional. Entonces, enfocándonos un poco y reduciendo pues toda la patología a lo que nos va a interesar en este momento, pues es justo, ¿no? ¿Qué sería la diabetes? Pues es una enfermedad en la que el organismo no produce la suficiente insulina o que no puede aprovechar la insulina que produce de manera correcta, lo cual provoca que los niveles de glucosa en sangre pues se vean elevados, ¿no? Es una definición simple, pero que nos va a ayudar mucho a entender entonces cuál es el propósito del tratamiento nutricional en esta patología. La siguiente, por favor. Para el abordaje clínico tenemos primero como en todo paciente, pues entender en el contexto, ¿no? No vamos a tratar la enfermedad, sino al paciente como tal. Entonces, para esto debemos evaluar pues todos los factores involucrados en el desarrollo de esta patología. Para esto, pues vamos a empezar con su estilo de vida. Podemos dentro de esto pues enfocarnos en lo más importante que sería la actividad física, si es que la realiza o no primeramente, después que nos describa cuáles son sus actividades diarias y cómo éstas influyen pues también en sus decisiones nutrimentales. Justo, ¿no? Si realiza ejercicio aparte de la actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, hay trabajos en los que pues todo el día se tiene que estar sentado, entonces no permiten la realización de actividad física, pero tal vez posteriormente nuestro paciente sí pueda salir a caminar o realiza algún tipo de deporte. Entonces todo esto lo tenemos que tener bien detallado, junto con si es que lo realiza, pues el tipo, la duración, la frecuencia y esto pues para tener un panorama general de cuál es la actividad de nuestro paciente y cuáles van a ser sus requerimientos nutricionales. Igualmente, y junto con esto, pues debemos de conocer sus hábitos dietéticos, ¿no? ¿Cuáles son los carbohidratos que elige comer? Si son saludables o no saludables, la elección de grasas igual, si son saturadas o insaturadas, o qué es lo que suele ingerir, cuáles son sus horarios de comida, basados en su estilo de vida, si realiza algún tipo de colación o qué tipo de alimentos come cuando le da hambre entre comidas. Y también, pues, si ha habido cambios en la alimentación, ya sea de manera reciente o desde que se identificó, pues, que este paciente padecía de esta enfermedad, ¿no? Todo esto nos ayuda a integrar como tal, al momento que llegue nuestro paciente a la consulta, cómo es que llega, tal cual. Entonces, son cosas que debemos de preguntar y que debemos indagar para tener un contexto completo. Como les decía, pues justamente debemos de también saber cuál es el manejo de su alimentación, porque si suele planear lo que come o si simplemente decide ingerir pues lo que encuentra, ¿no? Dependiendo en el lugar en que se encuentre, si él prepara sus alimentos o si suele comer fuera, cuáles son sus preferencias también en cuanto a gustos, porque recordemos pues claramente que como tal pues una dieta o un apoyo nutricional no forzosamente debe de ser desagradable, al contrario, nuestro propósito es precisamente encontrar aquel balance en el que el paciente se sienta cómodo con lo que está comiendo y a su vez pues que le ayude, ¿no? Que sea beneficioso. Por lo tanto, pues justo todo esto también debemos de conocerlo. Ya igual por último y algo que no podemos dejar pasar, pues es si tiene alergias o intolerancias para también nosotros considerarlo al momento que estemos haciendo su plan nutricional. Todo esto nos va a ayudar a darle el mejor abordaje a nuestro paciente. La siguiente, por favor. Asimismo, también debemos de conocer sus hábitos. ¿Por qué? Porque recordemos que esta patología es multifactorial y que tal cual todas las decisiones que nuestro paciente toma en su vida influyen en el desarrollo de esta enfermedad, ¿vale? Entonces, si nuestro paciente pues también fuma o si consume alcohol de manera regular, pues nuestra recomendación es suspenderlo, ¿no? Tanto para mejorar la patología que nosotros nos estamos enfocando como su salud en general. Igualmente, pues justo, ¿no? Si nuestro paciente es constante con la vigilancia del azúcar, ¿no? Si se realiza pruebas, cada cuánto se las realiza y si lleva un registro de sus niveles de glucosa para saber cómo van a influir
pues en su dieta. Y por otro lado, pues también debemos establecer justamente si lleva un buen control de sus alimentos, de sus medicamentos, como ya le decía, de sus pruebas, si realiza actividad física y de su estado emocional. Estos factores podrían considerarse de los más importantes dentro del tratamiento, nutricional de esta patología, porque todos influyen directamente en el desarrollo. Entonces, indagando también un poco más en su estado psicológico, pues recordemos que muchas veces el cuerpo expresa nuestros sentimientos de forma fisiológica, ¿no? Y si su salud mental no es adecuada, pues tampoco lo va a hacer su salud, física. Por eso, pues también debemos de indagar precisamente si tiene alguna creencia, pues, errónea relacionada a la enfermedad, si hay algo que no le haya quedado claro, si tiene dudas respecto a su diagnóstico, para poder aclararlas y evitar confusiones. Por otro lado, pues también su motivación, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva a seguir pues este tratamiento o a cuidarse, a hacer ejercicio? Porque esto nos va a ayudar a recordarle al paciente qué es lo importante y en esos momentos en los que ya no quiera continuar con el tratamiento, esa va a ser su ancla para seguir adelante. De aquí pues se derivan muchas cosas, ¿no? La baja autoestima, la falta de conciencia de enfermedad, debido a que tal vez no tenga síntomas o que no tenga apoyo emocional, pueda sentirse deprimido, o que debido a la patología, pues, digamos, no pueda realizar sus actividades cotidianas. Todo esto influye en su estado emocional, que a su vez, pues, influye en cómo se va a desarrollar el paciente. Por lo tanto, es también algo que debemos de cuidar, ¿no? Y si es algo que, pues, tal vez sobrepasa nuestras capacidades o que no va enfocado como tal al tratamiento nutricional, pues también recordemos que podemos hacer uso de otras áreas de la medicina, como la psicología o la psiquiatría, pues para darle un abordaje integral a nuestro paciente, pero todo esto es importante para continuar con su tratamiento. La siguiente, por favor. Y aquí, una vez que ya tenemos como tal, por así decirlo, nuestro contexto, o sea, hace nuestra historia clínica, vamos a pasar a la parte de la exploración. Y aquí, pues, vamos a contar con cuatro, categorías de evaluación, ¿vale? La primera es la evaluación antropométrica, donde vamos a medir, el peso actual, el peso habitual y el peso teórico. Estos tres son diferentes y debemos hacer un énfasis en su diferenciación debido a que el peso actual es como nos llega el paciente, ¿ok? En ese momento que llegó a nuestra consulta, cuánto pesa. Por otro lado, el peso habitual es por lo general el que, pues sí, cuál es la conciencia que tiene él de su peso, ¿no? Y el peso teórico sería el ideal. Entonces, en un ejemplo práctico, imaginemos que nuestro paciente llega a consulta, actualmente pesando, por ejemplo, no sé, unos 63 kilos, ¿no? Cuando su peso habitual, por ejemplo, es es de 70, por decir algo, ¿no? Entonces, esta diferencia es lo que nos va a ayudar a después sacar los porcentajes que tenemos más adelante, que es el porcentaje, ¿cómo se llama? El porcentaje de peso habitual, que se sacaría justamente con el peso actual dividido entre el peso habitual por 100 y nos daría un estado de más o menos cómo se encuentra nuestro paciente, ¿ok? Igual con esto, pues también tenemos que medir su estatura, que nos va a ayudar también a sacar su índice de masa corporal, el perímetro abdominal, que como ya vimos las clases, bueno, en la exposición anterior que las doctoras nos comentaron que esto es un indicador bastante útil. También los pliegues, ¿no? En pacientes pues justo con obesidad, que pues, sería el porcentaje de grasa corporal. Todo esto, como les decía, pues nos va a ayudar a obtener ciertos indicadores, como el IMC, el porcentaje de peso habitual, que es lo que les había comentado. Este porcentaje nos ayuda para clasificar a nuestros pacientes. Obteniendo un resultado del 95 al 100%, podría considerarse que es un estado nutricional normal. De un 85 a un 94% tendríamos una desnutrición leve. Del 75 al 84, una moderada y menor al 75% ya sería una desnutrición grave. Recordemos que aquí digamos que en el abordaje de esta patología debemos cuidar ambos extremos, tanto que nuestros pacientes no caigan en el sobrepeso como que tampoco caigan en una desnutrición. Entonces, todos estos indicadores nos ayudan precisamente a monitorizar
pues justo este control, ¿no? Por otro lado, igual el porcentaje de peso teórico nos ayuda también, se saca de manera muy similar el peso actual entre el peso teórico por 100 y esto también nos ayuda a clasificar a nuestros pacientes. Menor al 90% como tal sería un peso bajo, del 90 al 110% es un peso adecuado, del 110 al 120 sería sobrepeso y mayor a 120% ya se considera obesidad. Entonces, pues igual debemos de tener cuidado en eso. Y por último, pues justo el porcentaje de grasa corporal, pues también nos ayuda a indicar cómo se encuentra nuestro paciente, ¿no? Recordemos que como ya nos comentaban en la clase anterior, por ejemplo, medidas como el IMC solo no nos ayudan a cuantificar cuál es el porcentaje de grasa, cuál es el porcentaje de músculo, cuál es el porcentaje de agua y todos estos valores nos ayudan a planificar una dieta más adecuada para nuestro paciente. Siguiente, por favor. Por otro lado, también tenemos la evaluación bioquímica, ¿no? Aquí vamos a hacer uso de precisamente los exámenes de laboratorio para indagar lo que no podemos ver dentro del organismo de nuestro paciente. Dentro de las pruebas más recomendadas se encuentran la glucosa plasmática en ayuno, la glucosa capilar también puede ser en ayuno o 1 o 2 horas postpandreales, la hemoglobina glucosilada, para saber cómo están sus niveles de glucosa, también tenemos, y cómo han estado históricamente, ¿no? Tenemos el perfil de lípidos, el cual incluye de lo más importante el colesterol total, las LDL, HDL y triglicéridos, que ya hemos estudiado su importancia dentro de la identificación de posibles patologías y del funcionamiento en general de nuestro organismo, ¿no? Es muy recomendable pedir en este caso también un perfil de función renal para saber qué tanto están trabajando nuestros riñones a expensas de la patología, donde pues nos vamos a enfocar en los niveles de urea, de creatinina y también un examen general de orina en busca de proteínas que se estén tirando por el riñón, lo cual nos indicaría que pues la progresión de la enfermedad ya es bastante grave, ¿no? Otras pruebas que también nos pueden ayudar en la evaluación de nuestro paciente pues es justamente un perfil de función hepática, una TSH para saber si nuestro paciente cursa también con alguna patología asociada y pues tanto poder referir a nuestro paciente a la atención médica pues sí necesaria como para ajustar sus valores nutricionales. Siguiente, por favor. Igualmente, pues tenemos la evaluación clínica, ¿no? Como ya habíamos mencionado de manera un poco más general, pues es su historia clínica, cuáles son sus antecedentes patológicos, tanto personales como heredofamiliares, si tiene algún otro diagnóstico médico o enfermedades concomitantes, este, mm, desde cuándo y qué tipo de diabetes tiene, si presenta algún otro tipo de comorbilidad. Dentro de las más comunes, pues encontramos la gastroparesia, la nefropatía, la neuropatía o la retinopatía y todo esto, pues también nos indica que la enfermedad como tal ya muestra otras complicaciones más graves y que pues sí es importante el control nutricional dentro del tratamiento junto con el farmacológico, ¿no? Y los cambios en el estilo de vida. Como ya mencionaba, la tasa de filtración glomerular pues nos ayuda conocer si nuestro paciente ha sufrido de alguna hospitalización debido a su descontrol glucémico, nos ayuda también a conocer un poco el contexto del paciente y saber pues justo cuáles son las situaciones que impiden que pues esté dentro de un régimen controlado, ¿no? Este, asimismo, conocer su tratamiento farmacológico ya, pues digamos, indicado, nos ayuda también a saber cómo vamos a ajustar tanto sus horarios de comida como las porciones que va a ingerir. Debemos saber si usa hipoglucemiantes o insulina, de qué tipo y qué dosis, para saber en qué horarios vamos a ajustar sus alimentos. E igualmente, pues, no olvidemos justo, ¿no? Si también debemos controlar su presión arterial, en dado caso de que nuestro paciente ya también, se presente con hipertensión, por ejemplo, y si también, hace uso de terapias alternativas, ¿no? También conocemos muchos pacientes que tienen mucha fe en que otras alternativas como los tés o algún tipo de semillas o remedios caseros, este, puedan ser útiles en su padecimiento y no descartamos esa posibilidad. Sin embargo, pues debemos tener todo esto en consideración para planificar su dieta. Siguiente, por favor. Mm, Gracias.
Aquí igualmente, pues justo, ¿no? Ahora sí tenemos la evaluación dietética. Aquí podemos recomendar un registro de 24 horas de lo que come el paciente, tanto en aspecto cualitativo como cuantitativo. ¿Qué tanto come y qué es lo que come y la calidad de sus alimentos, ¿no? Entonces, aquí como tal, pues justo debemos contabilizar el consumo de energía y de nutrientes, haciendo énfasis en los tres grupos más importantes, bueno, en los tres grupos que nos importan, tanto carbohidratos, grasas y proteínas, así como también su consumo de fibra, ¿no? Todo esto para ajustar sus porcentajes de adecuación. Como ya les mencionaba, los porcentajes de proteína, de carbohidratos y de lípidos son muy importantes. Asimismo, también debemos considerar la calidad de los lípidos que esté ingiriendo. Si es que son grasas saturadas, poliinsaturadas, si son grasas trans, todo esto nos ayuda a evaluar la calidad de su alimentación. Este, mm, por otro lado, pues también justo, ¿no? Como les decía, no es lo mismo comer azúcares refinados a comer carbohidratos que nos aporten la energía necesaria sin que nos alteren otros grupos ahí, pues, alimenticios, ¿no? Como serían los lípidos. Entonces, debemos considerar la cantidad de carbohidratos, de fibra, este, mm, y de todos estos alimentos que sí nos van a aportar nutrimentos y descartar los que no necesariamente son beneficiosos para el paciente, así como también pues evaluar si se ocupan algún otro tipo de suplementos nutricionales, entiéndase vitaminas, minerales, para poder obtener pues una adecuada nutrición. La siguiente, por favor. Bueno, una vez entendiendo todo esto, tenemos el manejo nutricional, ¿vale? Aquí vamos a cuidar mucho lo que es la ingesta calórica. Tenemos que las guías nos recomiendan una disminución de la ingesta calórica, sobre todo en hidratos de carbono, ya sea enfocándonos principalmente en los refinados y también en grasas saturadas. Esto con la intención de obtener una disminución del 5 al 10% del peso corporal, y este es un porcentaje muy importante, ¿vale? Porque nos ayudan a que el paciente sí disminuya de peso, pero de manera gradual y no sea ni de golpe, que podamos correr entonces el riesgo de un efecto rebote o que simplemente no se consigan los resultados esperados, ¿vale? Aquí por eso se recomienda iniciar con una disminución del consumo, por lo general de 250 a 500 kilocalorías por día y lograr una reducción de 0,5 a 1 kilogramo de peso a la semana hasta alcanzar el peso saludable. Así, nuestro paciente pues va a ir progresando de manera correcta y adecuada, pues a pues sí, a lo que necesita como tal para poder funcionar correctamente. La siguiente, por favor. Igualmente, algo muy importante es que dentro de las recomendaciones o lo que debemos de cuidar es que las dietas y los requerimientos calóricos de nuestro paciente no disminuyan de las 1.200 kilocalorías por día, ¿vale? Aquí en pacientes que tengan un IMC mayor o igual a 30, las dietas de restricción calórica se deben calcular entre 20 y 25 kilocalorías al día con base en el peso ideal. Esto, como les decía, para no, digamos, pues sí, ahora perjudicar a nuestro paciente y que no obtenga el aporte nutricional necesario para desarrollar sus actividades diarias. Siguiente, por favor. Por lo tanto, pues justo, ¿no? Tenemos que el plan de alimentación debe incluir la suficiente energía para cursar con todo el día, donde tenemos que si nuestro paciente se encuentra en un peso saludable, podemos diseñar un plan con el 100% del requerimiento calórico. Si nuestro paciente se encuentra en bajo peso, pues debemos aumentar ese aporte de energía, obviamente considerando pues el caso individual de nuestro paciente, o por el contrario, si tiene un sobrepeso, pues se recomienda una restricción del consumo calórico. En la proteína se recomienda de un 15 a un 20% del volumen energético total para cubrir el requerimiento también de acuerdo a la función renal. Esto recordemos que debemos ajustarlo, ya que si el riñón no funciona correctamente, pues el aporte proteico debe ajustarse. En cuanto a los carbohidratos, se recomiendan más de 130 gramos al día, pero priorizando carbohidratos de calidad y dejando, por ejemplo, las azúcares muy refinadas.
Este, la fibra, por otro lado, se recomienda de 25 a 30 gramos al día, o 14 gramos por cada 1000 kilocalorías. Y igualmente de 7 a 13 gramos al día de fibra soluble, esto para mejorar la motilidad intestinal y apoyar en general con el estado, pues sí, de su dieta. Y igualmente tenemos como recomendación el uso de sacarosa como alternativa. Puede recomendarse de 10 a un 35% del volumen energético total y se puede sustituir por otros alimentos también con carbohidratos sin efectos negativos ni en sus niveles de azúcar en sangre ni en lípidos. Y por otro lado, pues igual los lípidos también se recomiendan de acuerdo al perfil metabólico del paciente, ¿no? Esto para controlar sus volúmenes de triglicéridos, de colesterol, de HDL y de LDL. Siguiente, por favor. Para esto, como tal, tenemos ya los regímenes, pues sí, alimentarios como más recomendados, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, el estilo mediterráneo. Este patrón es pues justamente ideal para las personas que buscan reducir tanto el riesgo de desarrollar diabetes como ya también de su progresión. Asimismo, nos ayuda a controlar la hemoglobina glucosilada y reducir los triglicéridos. Y bueno, igualmente, si esto nos ayuda en el control lipídico, pues podemos entonces inferir que el riesgo cardiovascular, perdón, también va a disminuir. Por otro lado, los patrones de comida vegetarianas o veganas esto es un poco controversial por lo que ya habíamos visto en clases anteriores. Sin embargo, aquí se recomienda si se busca reducir el riesgo de la diabetes, igualmente de la hemoglobina glucosilada y una pérdida de peso, asimismo como la reducción de valores de LDL y no de los HDL. Esta podría ser una buena opción, obviamente considerando el caso y pues ya sea que se considere el uso de suplementos nutricionales y buenas opciones de proteína vegetal para que nuestro paciente cumpla con los requerimientos proteicos que necesita. Siguiente, por favor. Por otro lado, también tenemos la dieta DASH de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones, que esta nos ayuda tanto a reducir, bueno, esta está diseñada como tal para pacientes con hipertensión. Sin embargo, varios estudios han demostrado que también puede utilizarse en pacientes con diabetes. El objetivo como tal es el control de la presión arterial, de la glicemia, y esta se enfoca mucho en el consumo de frutas, verduras y lácteos bajos en grasa. Por otro lado, también tenemos la dieta hipocalórica o con restricción, bueno, con restricción calórica moderada, que es lo que les comentaba. No hay que hacer una restricción, pues, como tal excesiva para no hacer, pues, al paciente como, para no martirizar al paciente, ¿no? Esta, pues, nos ayuda a reducir, como ya hemos mencionado, un porcentaje del 5 al 10%. Esta es muy útil, especialmente en diabetes tipo 2. Nos ayuda, bueno, como tal se recomienda una reducción de 500 a 750 kilocalorías al día respecto al gasto energético basal. En dietas de 1200 a 1500 kilocalorías en mujeres es lo común y de 1500 a 1800 en hombres. Aquí mismo también se controla el porcentaje de nutrientes, como en este caso tenemos carbohidratos de un 45 a un 55%. La proteína se recomienda en rangos del 15 al 20% y de lípidos o grasas menores al 30%. Siguiente, por favor. Aquí ya como para terminar y dar un cierre y como recomendaciones generales, pues justo, ¿no? Este, mm, Aquí debemos recordar que todos los valores que se dan, por ejemplo, en cuanto a peso, son en productos ya cocidos. Por otro lado, debemos de fijar horarios de comida de acuerdo a la actividad física. ¿Esto a qué se refiere? A que no solo actividad física, sino también a su actividad diaria, vaya, ¿no? Si nuestro paciente tiene una jornada laboral completa, pues entonces debemos de ajustar sus horarios para que concuerden con su desayuno, comida y cena y pues tengan la oportunidad de seguir esos horarios, ¿no? Y no se salte comidas o no las cambie del tiempo que necesita. Por otro lado, también se recomienda justo realizar mínimo 3 comidas al día con intervalos de 6 horas entre cada comida y también pues con sus respectivas colaciones, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Aquí debemos cambiar los hábitos de nuestro paciente
para que si entre comidas le da hambre, en vez de irse por unas galletas, pues decida comer una fruta, ¿no? O una verdura que pues tal vez no de rica, pero sí le va a aportar más que las galletas, per se. Esto justamente para evitar la sensación de hambre y pues no propiciar entonces los atrancones. Por otro lado, pues también el uso de colaciones se debe indicar en base a la insulina que se administre o al tratamiento farmacológico que nuestro paciente esté siguiendo, ¿vale? Como les comentaba, esto es muy importante tenerlo en consideración para pues no causar un desbalance glucémico en nuestro paciente y entonces que se nos vaya a hipoglucemiar o que se le suba mucho el azúcar. Igualmente se recomienda beber de 1,5 a 2 litros de agua natural, no refrescos, no tés, todo eso es extra. Y bueno, ya sabemos que los refrescos como tal podría ser algo a evitar, más bien es algo a evitar, pero como tal nuestros pacientes. Aquí las recomendaciones son una caminata de ligera intensa, bueno, ligera a moderada. Puede ser natación, baile, ciclismo, lo que al paciente le gusta y también pueda realizar. Todo esto como tal tenga la mejor atención. Y de mi parte sería todo. La siguiente. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con cuáles son las medidas dietéticas para vamos a pasar con el tema de dislipidemia. Y Oye, pues Héctor, perdóname que te interrumpa, ¿te parece si lo dejamos hasta aquí y le continuamos el día de mañana para que tampoco nos quedemos a la mitad de este? Ujú, que ya son las 9:30. sí, está bien, doctora. Va, perfecto. Entonces mañana tú comienzas así con y todavía les faltan algunas diapos, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, como 15 minutos, 20 máximo. Ajá, para que entonces sí se me prepare el siguiente equipo, ¿vale? Sí, Por favor. Listo, muchísimas gracias, chicos, que tengan un excelente día.